Hola, ¿qué tal mis hermanos y mis hermanas? El día de hoy les quiero compartir de manera breve una reflexión en torno al tercer domingo de Pascua. La liturgia de la palabra nos presenta en el Evangelio, el capítulo 24, del versículo 13 al 35, nos presenta el relato o el pasaje de los discípulos de Emaús. El evangelista Lucas nos habla de una catequesis sobre el encuentro de los discípulos con el Señor resucitado, pero también nos comparte los espacios o los lugares donde se manifiesta. En la primera parte nos habla de este encuentro con el Señor resucitado, como los dos discípulos que se van de Jerusalén a Emaús, van por el camino, van dialogando, van discutiendo y van compartiendo lo que ha sucedido en esos momentos, ¿verdad? Pero también al descubrir a Jesús en medio de ellos van a regresar de nueva cuenta a Jerusalén para dar testimonio de este acontecimiento. Pero en ese camino en que se dirigen de Jerusalén a Emaús, ellos reconocen propiamente a Jesús como un profeta, un gran profeta en obras y palabras delante de los hombres y delante de Dios, pero también hay una incredulidad y no alcanza a comprender ni a llenar las expectativas que tenían del Mesías. Para ellos todo se ha venido abajo, esa incertidumbre, esa incredulidad, a pesar de que ya algunas mujeres han dado testimonio de ese encuentro con el resucitado y algunos más del grupo también han hablado de esta resurrección. Ellos siguen incrédulos, pero también en ese encuentro con el Señor se van a dar cuenta que se da un binomio entre cruz y resurrección, ¿verdad? Está la cruz, pero también hay resurrección, ¿verdad? Está la plenitud de la vida en Jesús y se van a dar cuenta que la muerte no tiene la última palabra. Ahí es donde empieza la gloria de Dios, ahí es donde se da la victoria del Señor Jesús. En la segunda parte que nos narra el evangelista Lucas y que nos hace parte de esta catequesis es de los lugares donde se manifiesta el Señor, y el evangelio nos habla de 4 lugares, 4 manifestaciones del Señor donde Él se da a conocer, el resucitado. La primera es en ese camino de Jerusalén a Emaús. Van por el camino, el Señor Jesús se acerca, sale al encuentro de ellos, saben que van discutiendo y que van ahí dialogando ante esta incertidumbre de lo que ha sucedido, pero el Señor Jesús está atento a ellos, los escucha y se manifiesta. Ellos no lo alcanzan a reconocer aún, pero Jesús va caminando con ellos ante esta incertidumbre, ante este dolor, ante esta incredulidad. Jesús se manifiesta en medio de ellos. El segundo lugar se da en las Sagradas Escrituras, nos dice el Evangelio, ¿verdad? Y explicándole en las Escrituras todo lo que hablaba sobre Él, desde Moisés hasta los profetas, Dios se da a conocer. Pero se da a conocer para que ellos lo reconozcan, ellos reconozcan al Señor y comprendan un poco más quién es Jesús, quién es este resucitado, todo lo que hablaba las Escrituras, pero también para que ellos se comprendan a sí mismos. Y el Señor se sigue manifestando para que nosotros lo sigamos reconociendo en las Escrituras, conozcamos más de su vida, pero sobre todo también para que nos reconozcamos a nosotros mismos. Él se manifiesta en la vida diaria, en este caminar, se manifiesta en las Escrituras. El tercer lugar donde se manifiesta el resucitado va a ser en la hospitalidad. El Señor Jesús, en el relato del Evangelio, dice que hizo como que avanzaba un poco más y los discípulos lo invitan a quedarse con Él. Quédate con nosotros porque ya es tarde, ya se acerca la noche, quédate con nosotros. Una invitación a que se quede con ellos, pero más una invitación es una insistencia para que permanezca con ellos. No están pensando en ellos, están pensando en la necesidad de este forastero, de este desconocido. Es una acogida que se da, una gran hospitalidad de parte de ellos. Ahí se manifiesta el Señor, en la hospitalidad. El Señor nos invita también a ser generosos, ser hospitalarios, ser serviciales a los demás. Ahí se manifiesta el Señor en medio de nosotros. El cuarto lugar donde también nos habla el Evangelio que se manifiesta es en la fracción del pan. Dice la Sagrada Escritura, dice este pasaje: y sentándose con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Ellos pudieron reconocer, se le abrieron los ojos y reconocieron al Señor, pero reconocieron todos aquellos acontecimientos que vivieron con Él, esos momentos en los que caminaron junto con Él, los momentos en que Él se sentaba a la mesa, compartía con ellos, en el que rompía los ritos, los rituales, las cuestiones religiosas, pero se sentaba a la mesa para compartir su misma vida, pero sobre todo para compartirse Él y darse a los demás.
Sabemos bien lo que sucede el día de la última cena. Partiendo el pan se da a los demás. Es el banquete eucarístico y es un reflejo también de lo que ya nos había dicho, ¿verdad? Que el banquete lo íbamos a compartir todos juntos ahí en el reino, sin distinción. Él se venía a compartir. Entonces, esta es la breve catequesis que nos hace el evangelista Lucas en torno a la manifestación del Señor. Los 4 lugares donde se manifiesta el Señor, donde se da a conocer ese encuentro con el Señor, que es primero que nada, en la primera parte es en la vida diaria, donde se manifiesta, en las Sagradas Escrituras, en la hospitalidad, generosidad de nuestra parte, pero también en la fracción del pan. Que el Señor Jesús nos permita participar activamente de la Santa Eucaristía, poder vivir estos acontecimientos del resucitado, que Él nos conceda ser fieles a su palabra, pero sobre todo que nos conceda ser fieles al hermano, al prójimo, al necesitado, ser serviciales, generosos y hospitalarios con los demás.